Buenas noches, hermanitos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente Muy buenas, muy buenas noches. a, a nuestra reunión de todos los martes, estudiando el Evangelio según San Lucas. Yo lo sentí un poquito larguito, hemos estado, bueno, yo al menos, ¿no? Dos semanas, pero qué bueno que ya esta vez vamos a empezar el capítulo 14. Entonces ya estamos viendo ya de a poco, pero seguros, seguros. Entonces vamos a empezar nuestra sesión del día de hoy poniéndonos en presencia del Señor para poder empezar nuestra sesión. Entonces vamos a hacer la oración que está aquí en pantalla y empezamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bendito seas, Señor, porque quisiste que tu palabra viva y eterna se conservara por escrito en los libros sagrados del pueblo de Israel y de la iglesia primitiva. Nosotros los veneramos con espíritu filial, reconociendo en ellos tu voz que sale a nuestro encuentro a fin de revelarnos tus misterios más íntimos. Gracias a tu palabra permanentemente actual y de inagotable riqueza, te conocemos a ti, el único Dios verdadero. Que el Espíritu nos enseñe a interpretar correctamente tu palabra y que haga brotar de nuestro corazón el deseo de meditarla, abriendo nuestra alma para alabarte, darte gracias, implorarte y pedirte perdón. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Nuevamente mil disculpas, pero ya empezamos. Adelante, Manuel Pablo. Gracias, Katia. A ver, ahí está. Vamos a retomar nuestro estudio del Evangelio según Lucas. Como dice nuestra hermana Katia, nos quedamos para iniciar el capítulo 14. Pero antes de iniciar el capítulo 14 quedó un tema como una, entre comillas, una tarea pequeñita. Y otro tema que quedó, estaba escuchando nuevamente el audio esta mañana, de la sesión anterior, y al final se produjo un diálogo que no llegó a concluirse, creo, no llegó a cerrarse, mejor dicho, como segundo tema, y es un tema que apareció a partir de Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a tus profetas, ¿no? Y el tema era, y se inició, digamos, como un diálogo de lo más inocente, pero quizá haya un poquito más que añadir para claridad de todos. Y el tema yo mismo lo propuse y es Jerusalén, ciudad santa, y como signo, entre signos de interrogación, ¿no? Y quisiera empezar por allí como una reflexión. De verdad, lo que a mí más me apena es cuando avanzamos muy rápido en los temas y quedan algunos que merecieran y deberían merecer más atención y los pasamos y se les queda en su cabeza como un poco flojos. Y pasa con otros temas, ya los iremos viendo cuando correspondan, ¿no? Y reforzando, digamos. Pero no nos distraigamos en este momento y a propósito del capítulo 13 del Evangelio según Lucas, este tema que se refiere a Jerusalén, ¿no? Ciudad que mata a sus profetas y donde va a morir Jesús. Todavía Jesús en el capítulo 13 del Evangelio según Lucas no ha sufrido la pasión, ¿no? Está todavía tranquilito, pero hay un anticipo. Y entonces a partir de eso salió el comentario que se hizo diálogo y realmente, como les repito, escuchando la grabación de la reunión, me percato pues claramente de que hay posiciones todavía que merecerían ser escuchadas y finalmente que todos tengamos una claridad en el tema. ¿Es Jerusalén la ciudad santa? Y para nosotros los católicos, ¿es la ciudad santa? ¿Qué les parece, hermanos? A ver, como retomando el tema de diálogo del martes pasado. La posición general era que sí, pero las razones que daban eran un poquito discutibles, ¿no? Y yo me pongo de abogado del diablo, les digo, no es que yo quiera contradecirlos, pero sí en el ánimo de que siempre les repito y les repito hasta ya, hasta cansarlos, y es que yo quisiera que ustedes tengan de verdad respuestas bien concretas que no dejen duda. Pero cuando la respuesta deja duda, yo debo ser el primero en decirle, hermano, hermana,
esa respuesta no convence, ¿no? Si yo no soy un católico al 100%, si soy medio católico o si soy medio tibiecito nomás, una respuesta como la que a veces se da no convence. Al contrario, hasta podría alejar más. Entonces, así salió Katia el tema y quizá lo propongo como primer temita de diálogo, como calentando motores, ¿no? ¿Es Jerusalén la ciudad santa para los católicos, para nosotros? Entonces, alguien comentó, sí, es la ciudad donde nació Jesús, pero después el mismo hermano dijo, no, pero realmente Jesús no nació en Jerusalén, pero entonces, cosas como esas, ¿no? Es la ciudad santa porque ahí murió Jesús, es la ciudad santa, en fin, o no es la ciudad santa. Y tenemos finalmente un hecho, y es que el Vaticano, que es el corazón de la Iglesia Católica, no está en Jerusalén, está en Roma. Entonces les digo, sin ánimo de entrar en una discusión que sería eterna y que esta reunión de hoy no alcanzaría, pero por lo menos dejar algunas ideas base y escucharnos que no es que yo tenga la razón o alguien en particular, sino escucharnos un poquito. Manuel Pablo, Hermano, buenas Graciano noches. está levantando la mano. Adelante, Graciano. Active su micro, por favor. Muchas gracias, buenas noches primero y gracias. Bueno, yo tengo que ser franco, la verdad no conozco los detalles de que en Jerusalén hayan sido eliminados o maltratados profetas, ¿no? Obviamente conozco lo de Jesús, pero ya que Manuel Pablo lo pone en duda, entre signos de interrogación, y sabiendo que él conoce el tema, entonces debo pensar de que Jerusalén realmente no es una ciudad santa, ¿no? Y que allí han ocurrido una serie de hechos y de maltratos contra seguidores de Cristo, ¿no? Y claro, como él dice, ¿no? Si actualmente o desde hace mucho tiempo, casi desde que la iglesia empezó, Roma es el centro de la cristiandad, por alguna razón debe ser, ¿no? ¿Por qué no es Jerusalén, que fue la ciudad más importante en los tiempos de Cristo? Porque deben haber algunos motivos, ¿no? En lo particular me gustaría enterarme más de ese tema, por qué Jerusalén no es el centro de la cristiandad en este momento. Gracias. Claro, Ya, gracias, Graciano. Miran, y interesante, como les digo, yo no quisiera dar la respuesta, porque en todo caso es un tema largo y que merecerá varias reuniones, pero dejarles la pregunta, dejarles la pregunta. Yo creo que lo más sano, y les digo otra vez, es mi punto de vista, pero lo más sano es que tengamos preguntas. Lo más sano, hermanas, hermanos, es que tengamos dudas y luego las aclaremos y en la medida que la aclaramos, nuestra fe se hace mucho más sólida. Pero esas respuestas que a veces damos ligeras, cuidado, ¿no? Solamente digo así, cuidado, no es que yo les voy a decir, entonces a ver, tomen lápiz en mano y papel, escriban, les voy a dictar. No, no es así, de ninguna manera somos todos adultos y todos nos respetamos y yo los respeto muchísimo, pero no tener respuestas tan ligeritas, ese es el punto. Luego, el tema da para mucho y el tema en la línea que Graciano ha comentado, creo que es una posición que deberíamos tomar todos un poco como autocríticamente y decir, tengo que investigar, de verdad. Hay un poco de elementos históricos y más que un poco, de hecho, pero incluso para los propios, pensemos un ratito y les doy la palabra otra vez, pensemos en términos de los judíos, ya no del cristianismo, pero de los judíos. Y entonces decir como judío, Jerusalén, ciudad santa, ¿por qué? ¿No? Y obviamente ahí la razón es que Jerusalén es la ciudad de David. Jerusalén era una ciudad originalmente de los jebuseos, que son un pueblo pagano, y la ciudad es conquistada por David, el rey David, en el siglo X antes de Cristo, más o menos, por poner una fecha bien redonda y bien fácil de recordar. En el siglo X antes de Cristo, 1000 años antes de Cristo, David conquista la ciudad de Jerusalén y la convierte en la capital del reino, que ya para ese momento se suma al reino del norte,
lo que sería después Reino del Norte, digamos, las 10 tribus del norte, las 2 tribus del sur, las 12 tribus de Israel, capital Jerusalén. Y entonces de ahí viene el llamar a Jerusalén ciudad santa, porque inmediatamente luego de David, su hijo Salomón construye en Jerusalén el templo al Señor, el primer templo, el templo que sería destruido con la conquista de los babilonios, como por el siglo V. Entonces tenemos a Jerusalén, la capital del reino de Israel, que juntaba a las 12 tribus, y tenemos en Jerusalén, con el hijo de David, en la ciudad donde está el templo al Señor, donde vive, entre comillas, aunque sabemos nosotros los cristianos, porque Jesús mismo lo explica, que Jesús no vive en el templo, sino que vive en cada corazón. Y como dice San Pablo, cada uno de nosotros es un templo viviente, un templo vivo de Dios. Si tú quieres ver dónde vive Dios, mira a tu hermano. Si tú quieres ver dónde vive Dios, mírate a ti mismo. Y dentro de ti y dentro de tu hermano, ahí vive Dios. Pero tenemos esa idea que viene de muy antiguo de que Dios vive en una casa, que esa casa se llama templo y ahora le decimos iglesia. Entonces paso por la iglesia y me persigno, como señal de respeto y está muy bien. Pero ahí vive Dios, o es que Dios, el Señor, vive en el corazón de cada uno. Y en ese sentido, cada uno de nosotros y el cuerpo de cada uno merece todo el respeto porque es un templo vivo del Señor, ¿no? Entonces, regresamos a la idea judía, los judíos y los israelitas, porque David no era judío, todavía era israelita. David rey, la ciudad de Jerusalén, el hijo de David, Salomón, tremendo rey también, construye el templo al Señor. El templo dura hasta la conquista babilónica y luego es destruido y luego viene el segundo templo. El segundo templo que va a existir hasta el tiempo de Jesús y un poquito de años más, hasta el año 70 aproximadamente, en que es destruido en una revuelta de los judíos contra los romanos el año 70 después de Cristo. Ahí se destruye el segundo templo y no se vuelve a levantar más. Y hoy, en el lugar del templo, que ya lo hemos hablado varias veces, hemos pasado hasta videos, el que no lo tenga, dígame, yo les paso, porque son temas bien interesantes, que tenemos que irnos de a poquitos, sin marearnos y sin atosigarnos, tenemos que ir formándonos. Pero entonces, en Jerusalén tenemos el primer templo construido por el rey Salomón, el segundo templo, que es la reconstrucción, con el retorno del destierro babilónico. Ahí está el sacerdote Esdras, el administrador Nehemías, el dirigente Zorobabel. ¿No? Hay una serie de personajes que son especialmente importantes. El rey Ciro de Persa, que ayuda muchísimo hasta con material, y se reconstruye el segundo templo. Y ese segundo templo tiene vida hasta pocos años después de la pasión de Jesús, que ocurre en el año 30. En el año 70, ahí nomás 40 años después de la pasión de Jesús, se produce la destrucción del segundo templo y ese templo no se vuelve a levantar. Ya no hay tercer templo. Ya no hay tercer templo. Lo único que queda de ese segundo templo es el muro oriental, que se conoce hoy, como sabemos todos, como el muro de los lamentos o el muro de las lamentaciones. Y todavía hoy podemos ver videos de hermanos judíos que se paran contra el muro y dan así como que le dieran cabezazos, ¿no? En esa forma típica de oración de ellos, inclinando el cuerpo para adelante y regresándolo, ¿no? En el muro de las lamentaciones o el muro de los lamentos. Es lo único que queda del segundo templo en Jerusalén. Y hoy en el área que ocupaba el templo hay un sitio de devoción musulmán del Islam, ¿no? Que además ellos consideran como su segundo más importante después de la Meca. Entonces ellos tienen en la Meca su equivalente al Vaticano y su Vaticano segundo, digamos, su segundo templo lo tienen en Jerusalén y en el lugar exactamente donde se levantaba el antiguo templo de Yahvé. Ese es un poco el resumen, por el lado judío. Entonces, que el judío diga Jerusalén, ciudad santa, podemos entenderlo. Pero yo digo, pero nosotros, católicos, que somos cristianos,
seguidores de Jesús, llamar a Jerusalén ciudad santa no es demasiado. Pero en fin, les digo, son temas que yo les propongo para pensar, porque son bien interesantes y lo más bacán es que yo creo que cada uno sea crítico y tenga su propia opinión, que sea una opinión, sí, bien cimentada, bien sólida, ¿no? Pero no demos respuestas ligeritas, porque de verdad que de eso no hacemos ningún bien a la iglesia, ni un bien, ni un bien a los hermanos que conforman la iglesia. Porque les repito siempre, ustedes, nosotros, somos un grupo de privilegiados que estudiamos un poco más. La gran mayoría conocen ni la décima parte que nosotros. Y si nosotros damos mala respuesta, los desorientamos. Y si nosotros damos la respuesta que se nos ocurre para salir del paso y luego la tomamos como cierta, entonces mi labor que yo mismo me atribuyo, pero disculpen, es decirle, no, hermano, no es tan así. O sea, a ver, pero tampoco es que haya una respuesta clarísima. Lean en tal libro, tal capítulo, tal página, tal párrafo, se los paso. No, yo creo que es un trabajo que cada uno tiene que ir haciendo y cuando se da la ocasión irlo conversando y nos vamos enriqueciendo todos, ¿no? Eso sería para mí la posición más madura, más respetuosa, pero no respuestas ligeritas. No, Jerusalén es la ciudad santa porque es la tierra de Jesús. Jalado, ¿no? Por lo menos jalado a los ojos de uno que no tiene mucha fe o está formando. No te creo, pues, hermano. No, tu respuesta es muy, como decíamos antes, no sé si ahora usan el término, es una respuesta muy primariosa, decíamos, ¿no? Como era una respuesta de un niño de primaria, muy primariosa, ¿no? Entonces, tenemos que tener respuestas más maduras de acuerdo con la madurez de cada uno. Pero a ver, Katia, te devuelvo la palabra Sí, para que la distribuyas, por ok, favor. sí. El hermanito Gabriel Fluker quiere participar y luego Augusto. Sí, adelante, hermanito, puede activar su micro, por favor. Buenas noches con todos. Hace tiempo que no ingresaba y me parece un tema, claro, es polémico. Yo quería hacer un paralelismo, ¿no? ¿Quién es el que ordena la construcción del templo? Es Yahvé y no le permite a David construir el templo allí por los actos que él había tenido. Le concede ello a Salomón. El paralelismo es, el Señor nos hizo a nosotros también santos, puros, pero nos dio libre albedrío. Nosotros, decías tú justamente, Dios vive en uno si es que uno quiere, si es que uno le abre la puerta. Cuando uno se aleja de Dios, difícil, ¿no? Que el Señor viva en nosotros. Si bien es cierto, somos su esencia, su imagen y semejanza, pero yo creo que sí. Acuérdense que nosotros no solamente es nuestro dogma, sino las tradiciones, ¿no? Y considerar a Jerusalén la ciudad santa, yo la consideraría por lo que el Señor quiso en un gesto de unión, porque el pueblo de Israel siempre estaba peleándose y separado, pidió, entre comillas, ¿no? Vivir allí para que la gente se reuniera y tuviera una noción de unión, ¿no? Un pueblo desunido es un pueblo débil y el Señor siempre quiso que ese pueblo llamado Israel fuera su pueblo elegido. Era el único que tenía un solo Dios, todos los demás tenían un montón de dioses, ¿no? Quiso dar una distinción, digamos. Pienso que sí, como ciudad santa, por lo que nos han traído las escrituras, que el Señor eligió, ¿no? Digamos, entre comillas, vivir allí con el arca en el templo y ser una especie de eh, centro, unión, un refuerzo para esta gente que no entendía que mientras estuvieran unidos al Dios, Yahvé, ellos prevalecerían. Israel era un pueblo muy pequeño, estaba rodeado de grandes imperios, ¿no? Sin embargo, tuvo una época esplendorosa donde pudo vivir en libertad y pudo, ¿no? Comenzar a generar esa idea de un solo Dios, ¿no? Del monoteísmo. Pienso que por eso yo, en lo personal, considero, ¿no? Si Dios, según las tradiciones, nos pidió
¿no? Vivir allí o estar allí como un centro, como un punto de unión, de centro de, de este pueblo, lo mismo, ¿no? Al final, quien mata a los profetas o quien mata, creo que también a Santiago allí, es el hombre, el ser humano, y no por eso la ciudad iba a ser maldita, aunque Jesús en una de sus caídas creo que le dice a las mujeres no lloren por mí, sino por lo que están generando su misma gente, ¿no? Esa desgracia o esa maldición, entre comillas, por todo lo que estaban haciendo, por no haber aceptado esa palabra de Dios, esa revelación, ¿no? Matan al enviado, este, y pienso que por eso, ¿no? La ciudad santa sería porque Dios, Yahvé, pidió o escogió ser esa ciudad centro donde irradie el tema de la fe, de la unión, ¿no? A ver, gracias, Gabriel. Permíteme un comentario y después pasamos la palabra. Eh, Excelente explicación, Gabriel, pero el punto de partida es el que yo discutiría. Solamente, porque has elaborado muy bien el argumento, pero parte de algo que no necesariamente es así. Cuando dices el Señor Yahvé pide que se construya un templo para él en Jerusalén. Recordemos que no es así. Lee el Antiguo Testamento con cuidado y vas a ver que es David el que plantea construir una casa para el Señor. David se construye un palacio él, un palacio al lado de los palacios de ahora es chiquito, ¿no? Pero se construye un palacio y dice, es justo que yo viva en un palacio y el Señor no lo tenga. Entonces, así como yo, el rey, tiene un palacio, construiremos un palacio para el Señor. Y el Señor más bien le contesta a David a través del profeta Natán, y lo pueden leer en el Antiguo Testamento, y yo les puedo ofrecer o alguno de los hermanos también, los capítulos y versículos donde encuentran las citas textuales de esto. El Señor a través de Natán le dice a David, no me construyas nada, incluso el Señor medio que protesta, yo soy libre, ¿me vas a encerrar en cuatro paredes? ¿Pretendes encerrarme en cuatro paredes? Ni hablar. Entonces el Señor rechaza la idea de David de construir un templo, y más bien a insistencia es que, ok, lo construirá tu hijo, Salomón, que resultó más pecador que el padre, ¿no? Son cosas interesantes que se pueden, por eso digo yo, estudiar. No quiero desbaratar ningún concepto, sino más bien hacernos pensar, como les digo. No nos quedemos en una primera idea y construimos un argumento bien elaboradito y después alguien viene y nos los desbarata en una. Y eso es lo que sería malo. Porque fácilmente, Gabriel, y lo digo con todo respeto y con todo cariño, pero fácilmente lo que tú has argumentado, alguien preparado te lo desbarata y cómo nos dejan, ¿no? Y ese es el tema. Entonces, por ahí digamos que el tema queda como de reflexión. El Señor Yahvé pidió que se construya un templo para él en Jerusalén. Ahora, y donde apunto yo, en todo caso, en la reflexión, porque les digo, si no se hace eterna y no vamos a avanzar nada del Evangelio según Lucas, aunque Lucas plantea el tema en el capítulo 13, de alguna manera. Pero, ¿es Jerusalén ciudad santa o es que es Israel la tierra santa? Y ahí sí encajamos mucho mejor. La tierra santa que incorpora desde el norte hasta el sur de la tierra del país de Jesús, incorpora Galilea al norte, incorpora Samaria en el medio, incorpora Jerusalén y el resto de Judea al sur, y tenemos entonces el mar de Galilea, donde Jesús anduvo tanto, tenemos el río Jordán, tenemos el monte Tabor, tenemos el monte Carmelo, donde el profeta Elías y Una donde leemos tantas acotación. cosas. Entonces, si hablamos de la tierra santa, es la tierra que pisó Jesús con sus pies, que la recorrió de norte a sur, y según los evangelistas Marcos, Mateo y Lucas, lo recorrió una vez, de ida, de norte a sur, de Galilea a Jerusalén. Pero si vamos con Juan, el cuarto evangelio, vamos a ver que Jesús recorrió esto de ida y vuelta por lo menos 3 veces. Una Entonces, acotación. sí, sí. Jesús, cuando se molesta en el templo, él dice, han hecho de la casa de mi padre una guarida de ladrones. Él reconoce que esa es la casa de su padre.
Sí, por eso, pero te digo, Gabriel, no quisiera hacer una polémica que nos va a tomar esta sesión y el resto del año. De verdad es grande el tema. Pero les digo, ¿qué cosa es lo que yo pretendo? Estudien más. Solamente, mire, y acá hay oportunidades de darnos cuenta, necesitamos que estudiar más. Si quieren, quédense con esa respuesta, pero yo les digo, no es una respuesta que a otra persona que no tiene tu misma fe le vaya a satisfacer. Y si tiene un poquito de cultura y de la historia y de la época, te va a desbaratar el argumento en un 2x3. Entonces, cuidado, ¿no? Cuidado con esas respuestas fáciles que no son. Y eso que tu respuesta ha sido bien elaborada, pero hay mucho más. Entonces yo les decía como reflexión, porque digo, no es que quiera poner en duda a nadie, pero les digo, ¿es la ciudad santa o es la tierra santa? Y la tierra santa no es Jerusalén, es todo Israel. Desde el norte, el mar de Galilea, Cafarnaúm, donde vivía Pedro y Jesús hizo la mayor parte de su vida misionera, ¿no? El propio Nazaret, de donde era María y José, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces el país de Jesús no es solamente Jerusalén, que es una ciudad en el sur. El país es lo que se llama Tierra Santa, pero Ciudad Santa, en fin, es para un montón de discusión, les digo, de discusión incluso hasta con argumentos y la cosa se pone brava. Eh, Incluso les digo, y podría tomarse un tiempo en otro momento, pero podría tomarse un tiempo para demostrarles cómo Jesús hace varios gestos para sacar a la gente de Jerusalén en un movimiento de éxodo, como cuando Moisés saca a la gente de Egipto. Y yo les puedo demostrar con textos del Nuevo Testamento y con textos del Evangelio cómo hay ese movimiento que podríamos llamar similar al éxodo, donde se trata de sacar a la gente y la gente, en fin, son temas bien interesantes, pero ¿a qué nos debe llevar? A tener más curiosidad, estudiar más con nuestra fe. No se trata de que tengamos menos fe, no, 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 pero sí buenas respuestas, ¿no? Eso es a lo que voy. Ese era Manuel, el intento. Sí, sí, Katia. sí, la última intervención creo es Augusto, que está esperando desde hace rato también para poder Sí, lo que hablar. pasa, no, yo sé, pero lo que pasa es que si yo me quedo callado, ya entonces quédense con sus ideas. Yo estoy aprovechando el pánico que no cunde, que no panda el cúnico, ¿no? Que Como no decía, cunde el pánico. no, pero que no panda el cúnico, decía el Chapulín. Aprovecho el momento, porque les digo, es que se quedan con sus respuestas fáciles y no pasó nada en el curso. Por eso estoy aprovechando. Me pongo de abogado del diablo, nada más, pero luego, adelante, ¿no? Yo digo, mira, cuando yo estaba en el colegio tenía una respuesta y ahora tengo 50 años y tengo la misma respuesta y no pasó nada por ti, ¿no? Hablamos de conversión, hablamos de iluminarnos, Señor, tráeme tu palabra, tu entendimiento. Y de verdad que no hacemos mayor esfuerzo, guardando la- las formas con cada uno, y repito, sin ofender a nadie, porque es lo que menos yo quisiera hacer, pero sí transmitirles, seamos más inquisidores, seamos más preguntones y busquemos mejores respuestas. Contrastemos la respuesta que tenemos con elementos a ver si sigue siendo, porque si no, no avanzamos. Pero sí, Katia, adelante. Augusto, ¿puedes activar tu micro, por favor? Ahí está. Sí, es cierto lo que acabas de decir, en inglés se dice la Tierra Santa, ¿no? No, no se le refiere como la Ciudad Santa, generalmente se dice la Tierra Santa, Holy Land, ¿no? Y se refiere a todo ese el lugar por donde todo el paso de Jesús en toda esa tierra, ¿no? Pero hay un aspecto que podría iluminar parte de lo que estamos discutiendo y es el segundo evangelio que se toma para la lectura de hoy en la fiesta de San José, ¿no? Que es Lucas 2, del 41 en adelante, que es cuando Jesús se pierde en el templo, nos dice que sus padres iban a Jerusalén todos los años para la fiesta de la Pascua, ¿no? Y esta era es decir, José y María y Jesús iban a Jerusalén todos los años para la fiesta de la Pascua. Y eso para cualquier judío, los apóstoles, el mismo Jesús, era Jerusalén el centro, digamos, religioso del pueblo, ¿no? Se había convertido en el centro religioso del pueblo, ¿no? Iban para la fiesta de la Pascua, las fiestas de las tiendas, en fin, ¿no? Y era un centro de reunión.
Y bueno, tiene cierta significancia, ¿no? Ahora, si bien mataban los profetas, ¿no? Pero también la Iglesia Católica ha maltratado mucho, si la historia de los santos, la Iglesia Católica maltrató mucho a sus santos, ¿no? Y después los reconoció y los santificó. Y la Iglesia es santa no porque por nosotros que somos pecadores, sino por Jesucristo que la hace santa, ¿no? Y de repente se podría en cierta medida decir que Jerusalén es santa porque Dios permitió que tuviera cierta autoridad, ¿no? En cierto momento de la historia, ¿no? Y no por su gente, ¿no? Pero en todo caso, si se la quiere llamar santa, podríamos hacer una distinción y llamarla la ciudad santa del Antiguo Testamento, ¿no? En eso quizás podría hacerse una distinción, ¿no? Pero en realidad mejor sería Tierra Santa, ¿no? Porque esa es la descripción más correcta, ¿no? Que es el proceso en la tierra, la totalidad, ¿no? Que incluye a Jerusalén, por supuesto, porque ahí falleció Jesús, pero todo el proceso, desde donde estuvo en Galilea, eh, pasó por Samaria, estuvo en Jerusalén, y en fin, todo sería lo más correcto, ¿no? Tierra Santa. Pero si se quisiera llamar, podría ser la ciudad santa del Antiguo Testamento, ¿no? De acuerdo contigo, Augusto, la ciudad santa de los judíos. Porque si hablas del Antiguo Testamento de esa manera, te falta nada más meter el gol. O sea, la pelota saca el filo. Es la O tierra de la santa, Antigua Alianza. es la ciudad santa de los judíos. Hermano, si alguno de ustedes es judío, bacán su ciudad santa, pero yo no soy judío. Y con todo el cariño y respeto que les tengo, porque yo muchas veces salgo en defensa de los hermanos judíos, nuestros hermanos mayores, pero nuestra fe es una fe diferente, ¿no? Ha avanzado, da un paso enorme, no solamente un pasito, un paso gigantesco para adelante, en la misma línea, pero salto. Entonces, Jerusalén, ciudad santa para los judíos. Ahí no discuto para nada, pero para nosotros, ahí dudo. Por lo menos dudo y digo, comparto mi duda. Y si tienen una respuesta, que tengan la buena para que convenzan, porque si no, de verdad que van a quedar un poquito flojos. Julie, escucha, ahí está, listo. Totalmente de acuerdo con que se llame Tierra Santa a todo, a toda la tierra de de Israel. Sin embargo, hay una mención en el cristianismo de la Nueva Jerusalén, la Jerusalén celestial, como la tierra la ciudad santa. Correcto. La mención que dice Julie es absolutamente correcta y bíblica, ahí nadie podría discutirlo. La Nueva Jerusalén, que se plantea así con nombre propio en el libro del Apocalipsis. Y es una ciudad nueva que baja del cielo. ¿Sobre qué? Sobre la antigua Jerusalén. O sea, habría que entonces entrar al libro del Génesis y entender el significado de lo que significa la Nueva Jerusalén, que si me dicen que la Nueva Jerusalén, ciudad santa, ahí no discuto con nadie para nada, ni una palabra, ¿no? La Nueva Jerusalén, la Jerusalén celestial, en lo que significa el concepto. Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Pero miren entonces, vuelvo al puntito y ahí nomás yo lo dejo, es ¿por qué saqué esto? No por mortificarles la noche, sino para que pensemos más. No es cuestión, nuestra fe no es una fe fácil. Claro, es lindo creer, maravilloso, pero fundamentar la fe y hermanos, tener respuestas para aquel hermano que te pregunta, ¿qué le contestas? Siempre les digo yo lo mismo cuando leemos uno y otro pasaje delicado del Evangelio. Lo hemos hecho con Marcos, con Mateo y ahora con Lucas. Hay momentitos en que de verdad que la cosa se pone como que si te preguntan allí, te pescan como que distraído y no debe ser, ¿no? Y el segundo tema relacionado, porque salió también en la reunión pasada, fue, y que Katia anotó como una tareita, entre comillas tarea, ¿no? Porque de verdad que es solamente tema de reflexión. Y es cuando hablábamos cuando Lucas plantea en el capítulo 13, ¿a qué se parece el reino de Dios? Y habla de una semilla. Entonces, yo les pedía que por favor reflexionen sobre cuál es esa semilla. Y esa semilla que finalmente cada uno de nosotros hoy, en el siglo XXI que nos toca vivir, en la ciudad donde nos toca vivir, ¿cuál es esa semilla que yo hoy puedo sembrar? En mí mismo, además, en mi propio huerto,
porque no se trata de que seamos tan facilistas y decir, no, la semilla para los demás. Oye, empecemos por casa, la caridad empieza por casa. Entonces, ¿cuál es esa semilla del reino de Dios que yo puedo sembrar en mí mismo? Y eso fue un poquito el sentido de lo que llamamos, repito, entre comillas, tarea. Que más que tarea, ¿no? Un tema de reflexión, un tema de, para que piensen y para que también empiecen a trabajar en una respuesta, hermanos, porque no va a faltar ocasión mañana y más tarde en que te hagan una pregunta de este tipo, ¿no? Un pariente cercano, sea hijo, sobrino, ahijado, nieto, un amigo que está empezando en su formación y te dice, hermano, tú que estás ya más avanzado, aclárame esto. Este reino de Dios, acá habla de semilla. ¿Y cuáles son esas semillas? ¿Y qué le contestamos? Entonces, yo no digo que me contesten ahorita tampoco, pero pensemos, ¿no? Yo creo que hay bastante. Miren, cuando sigamos en profundidad el Evangelio, hermanos, nos deben salir preguntas. Y entonces responderlas es ya la tarea más hermosa, porque escudriñamos la Escritura y la dialogamos, tratando de inspirarnos, escuchando a otro hermano, y tratando de tener una respuesta que sea lo más satisfactoria posible y breve, porque si es muy larga tampoco, ¿no? Entonces, ¿cuál es esa semilla? Cuando hablamos, ya les decía yo en una reunión anterior, cuando hablábamos del reinado de Dios, y ese reino de Dios, ese reinado de Dios, cómo se accede a él? ¿Dónde queda? ¿Es un territorio? ¿Hay que llegar, hay que sacar una visa para llegar a él? En fin, un montón de cosas que surgen a partir de el reinado de Dios, que es un término mucho más feliz todavía que el reino de Dios, ¿no? Entonces, y en el capítulo 13, Lucas nos habla de sembrar semillas para construir el reino de Dios. Y repito, por eso la pregunta era que para que quede, y que quede como una preocupación, ojalá que nos rajemos la cabeza y nos haga pensar muchísimo. ¿Y cuál es esa semilla que yo puedo poner y que debo poner en mí mismo? Miren, y les doy una pista más. Tiene que ver con la conversión, absolutamente tiene que ver con la conversión, ¿no? ¿Cuál es esa semilla? ¿Ven cómo hay temas? No es que uno lee el Evangelio, qué lindo, qué lindo, qué lindo, y y voy pasando. El tema es mucho más profundo. Y nosotros estamos haciendo un curso bien lentito, bien detenido, pero igual, miren, no nos alcanza el tiempo. Igual podríamos terminar el curso del Evangelio según Lucas, así como terminamos Mateo y Marcos, y todavía tener dudas. Y yo les digo, al final es malo, no, es lo más lindo, es lo más lindo, porque en la medida en que tengamos dudas vamos a buscar respuestas. Si no tenemos dudas, no buscamos respuestas y nos perdemos de mucho. Pero si yo tengo inquietudes, dudas, esto no lo entiendo, entonces más razón para seguir buscando. Si no, ¿para qué regreso al Evangelio? Ya los estudié y vemos que no es tanto así, ¿no? Pero en fin, Katia, no sé si quieren intervenir, por favor. Claro, pudieron hacer en su casa, como hemos tenido como 2 semanas, creo, para poder plasmarlo, lo han plasmado, lo han escrito, o qué piensan. Y cuando vi el video, vi que también ya habían dado algunos un poco, ¿no? De su respuesta, posición, pero hemos tenido tiempo más ya de poder profundizar un poquito. Entonces, si quieren participar, me lo pueden escribir en el chat, también podría ser, ¿no? La pregunta era, acá la tengo. Ujú. En relación a Lucas 13, 18 y 19, llevando la experiencia personal de Pericopa sobre a qué se parece el reino de Dios, pregúntense cuál es esa semilla que puedo plantar en mi propio huerto. ¿Cuál sería esa semilla? Claro, y entonces, Katia, el tema queda como tema de reflexión, ¿no? No, y creo que es una pregunta amplia, profunda, y no vamos a contestarla tampoco, así nos dedicáramos el resto de nuestra reunión de hoy, que no es la idea. La idea es avanzar con el capítulo 14, pero les vuelvo a decir, miren cómo hay preguntas.
Cómo hay preguntas que uno dice, ya leí ese capítulo 13, ya lo leí, ya lo estudié, pero mira, ve cómo pueden quedar temas pendientes. Y ese tema pendiente lo va a resolver el que habla con... No, 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 para nada quiero asumir ese rol, no me siento ni en la capacidad ni mucho menos. Pero sí planteemos las preguntas y busquemos las respuestas. Y las respuestas no son sencillas. A la vez sí lo son, ¿no? Pero no es la respuesta sencillona, como les decía yo, un poco en sentido de cochineo, pero primariosa, ¿no? Esa respuesta que nos enseñaron en quinto de primaria, no nos podemos quedar con esa respuesta. Tenemos que tener, así como somos personas más maduras, en todos los sentidos de la vida hemos ido madurando, también en nuestra fe tenemos que ir madurando. No, no debe ser que yo tengo 40, 50 años, 60 y más, como tengo yo ahora, y tengo una madurez por ese lado, porque he vivido la vida, porque he tenido tantas experiencias buenas y malas, pero en mi fe sigue siendo como un niñito. No, es que lo que yo los reto de la manera más sana y más respetuosa, repito, es que su fe madure junto con su edad cronológica, ¿no? Entonces, si yo tengo 40 o 50 o 60 años, o más, como me toca, que nuestra fe vaya en función de esa edad. Entonces, una fe más elaborada, más sustentada, más firme, con argumentos más sólidos. Esa es la intención, nada más, nada más. Luego, absoluto respeto a lo que cada uno cree, porque al final todos somos hermanos en Jesús. O sea, no estamos aquí entre diferentes religiones sacándonos los ojos. Todos somos seguidores de Jesús. Todos somos parte de la Iglesia Católica. O sea, partimos de ahí, tenemos un montón en común. Pero entonces yo me pongo cargoso, pues a ver, esforcémonos más, movamos las tuercas del cerebro a ver qué cosas más nos dicen, ¿no? Y ahí puede quedar, Katia, no, no los mortifico más, ¿no? Para avanzar. Pero cómo quedan preguntas, miren, y seguirán saliendo, seguirán O saliendo. tal vez te lo podríamos hacer llegar también a tu WhatsApp para, ¿no? Ah, si Expresarlo quieren, si quieren, todo. si quieren, encantadísimo. Yo encantadísimo de leerlo, Ujú. encantadísimo, sí, Ahí pueda tener esa orientación, esa luz también, ¿no? claro, Sería muy interesante. claro. Entonces, bueno, hay manitos levantadas, entonces podríamos continuar con el capítulo 14. Claro, porque vale entonces el punto que siempre les repito, y es que yo no pretendo, yo mismo, Manuel Pablo Fernandini, yo no pretendo ser el dueño de la verdad, sería un tonto y un ridículo. No, no, no. Cada uno de nosotros es una persona adulta y cada uno tiene sobre sus hombros una cabeza bien nutrida y entonces se respeta, excelente. Y somos además, no somos de diferentes religiones, somos todos cristianos, católicos, de iglesia, interesados en estudiar la palabra de Dios y conocerla más. Entonces ahí nomás ya tenemos un montón en común. Y lo que yo les pido es un pequeño esfuerzo más para realmente entrarle más, así como ese término que se usa tanto en la iglesia, escudriñar las escrituras. Como se dice también, rumiar, ¿no? En el sentido más respetuoso del rumiar. O sea, entra a un estómago y pasa para el otro y para el otro. O sea, darle y darle y darle hasta entenderlo, hasta hacerlo mío. De eso se trata. Bueno, vamos a leer entonces, miren, el capítulo 14, hermanos, lo hemos dividido en 6 perícopas, que me parece que representa de la mejor manera el contenido del capítulo. ¿Está permitido curar en sábado o no? Es un tema recurrente en Jesús. La semana tiene 7 días y para los judíos 6 de esos 7 son para chambear, pero uno, el sábado, es el día del Señor. Y Jesús los cuestiona una y otra vez. Entonces, si se trata de curar, se trata de devolver la salud, se trata de salvar la vida a un ser humano, ¿no se puede hacer en sábado? La segunda perícopa, cuando alguien te invite a un banquete de bodas, ¿no? Y habla de no ocupes los primeros asientos, sino los últimos. Vamos a leerlo. La tercera perícopa, cuando ofrezcas una cena, invita a los pobres.
Y eso es muy de Lucas, además. El cuarto, dichoso el que participe en el banquete del reino de Dios. Y otra vez, el concepto del reino de Dios. La quinta, el que no carga su cruz no puede ser mi discípulo. Este es un tema que ya apareció clarísimo en Marcos, en Mateo. Lucas lo vuelve a presentar. Entonces acá podemos reflexionar un poquito nuevamente sobre qué significa cargar la cruz en términos nuestros hoy, siglo XXI, hoy, en la vida que nos toca. Y finalmente, la sexta perícopa, si la sal pierde su sabor, que esto lo hemos visto ampliamente en el Evangelio según Mateo, cuando Mateo hace mención a que nosotros somos luz y somos sal, ¿no? Entonces, nadie prende una luz para esconderla debajo de la mesa. Y si somos sal y perdemos el sabor, ¿para qué servimos? ¿Y qué significa ser luz y ser sal? En fin. Entonces son 6 perícopas muy lindas. Y a ver, veamos el desarrollo que le da Lucas en el texto de su capítulo 14. Acá, ¿quién podría leer? ¿Está permitido curar en sábado o no? ¿Quién desea leer esta perícopa? La leo, Manuel Pablo. A ver, ¿Está claro. permitido curar en sábado o no? Un sábado, Jesús entró a comer en casa de uno de los principales fariseos. Ellos lo observaban atentamente. Delante de él había un hombre enfermo de hidropesía. Jesús preguntó a los doctores de la ley y a los fariseos, ¿está permitido curar en sábado o no? Pero ellos guardaron silencio. Entonces Jesús tomó de la mano al enfermo, lo curó y lo despidió. Y volviéndose hacia ellos, les dijo, si a alguno de ustedes se le cae en un pozo su hijo o su buey, ¿acaso no lo saca enseguida, aunque sea sábado? A esto no pudieron responder nada. Gracias, Katy. Una vez más, como adelantaba, el tema del sábado. Y esa pregunta que hace Jesús tan clara en otro momento cuando dice, ¿es que el hombre está hecho para el sábado o el sábado está hecho para el hombre? Genial, ¿no? Genial. Entonces no se trata de que el sábado sea cualquier día, no. Está bien, si tú te reservas un día, como es nuestro domingo, ya hemos hablado de eso también, ¿no? ¿Por qué acá habla del sábado y nosotros celebramos el domingo? Si hay duda, plantéenlo, ¿no? Pero en algún momento lo hemos hablado. El sábado es la fiesta, el día del Señor para los judíos, y para los cristianos cambiamos el sábado por el domingo por una razón fundamental, y es que el domingo es el día de la resurrección del Señor, ¿no? Domingo, el día del Señor, Domenicus, ¿no? Doménica, día del Señor. Entonces cambiamos sábado por domingo. Esa es la razón de fondo. ¿Por qué cambiamos la celebración de sábado a domingo? Al final respetamos el principio de 7 días de la semana, uno es del Señor. Pero el día del Señor, nosotros cristianos, repito, decimos no es el sábado, el sabbat judío, sino es el domingo, el Domenicus cristiano, el día del Señor, el día de la resurrección del Señor. Cuando dice el Evangelio, y vamos a llegar a eso entre poco en Lucas también, el primer día de la semana, María Magdalena va con otras mujeres al sepulcro, llevando aceites y perfumes para cuidar el cuerpo, y, oh sorpresa, ha resucitado. Entonces, ese primer día de la semana es el domingo. La primera feira, dicen en portugués, ¿no? Entonces, esa es la razón número uno y principal. Ahora, hay una segunda razón que es un poquito controvertida también y me van a jalar las orejas, pero es verdad. Y es que nos queremos diferenciar de los judíos. Desde el comienzo, nosotros teníamos la necesidad como cristianos de diferenciarnos de los judíos. Y aquí encontramos una excelente diferencia. Y otras. O sea, el judío se circuncida, el cristiano se bautiza. El judío celebra su
su Pascua en un día particular, 14 de abril, y nosotros lo cambiamos cada año de acuerdo a la posición del sol con las estrellas. Es la misma fiesta, pero la cambiamos, la celebramos en otro día. Entonces, cambiar el sábado por el domingo, cambiar la circuncisión por el bautismo, cambiar el día de la fiesta, cambiar el tema de las comidas. Los judíos tienen comidas prohibidas, nosotros no tenemos ninguna comida prohibida, ¿no? Todo está permitido. Ese sueño de San Pedro que vamos a ver en Hechos de los Apóstoles, el que no lo recuerda, ¿no? Entonces, son elementos que el cristianismo naciente necesita tener para diferenciarse del judío. ¿Por qué? Históricamente ya los romanos perseguían a los judíos revoltosos, ingobernables, y entonces, como los consideraban inicialmente los cristianos como una secta judía, caían en la misma red. Entonces, yo persigo judíos y persigo cristianos de paso, porque son parte de lo mismo. Y el cristiano decía, no, yo no soy judío, ¿no? Yo no soy judío, soy diferente. Y entonces la necesidad desde la primera iglesia de diferenciarse, de tener elementos diferenciadores con los judíos. En fin, ese es un segundo punto, pero el primero y más importante es que el día del Señor es el primer día de la semana, el día de la resurrección, que vamos a celebrar prontito, ¿no? Ya viene el Domingo de Ramos y luego el Domingo de Resurrección. Manuel Pablo, Gracia no está pidiendo la palabra. Sí, Adelante, ¿no? adelante. Gracias, Manuel Pablo. Yo necesito que me ilustres un poco más. La pregunta que hace el Señor es bien concreta, ¿no? Y se refiere a curar en sábado, ¿no? Tal vez Él está dejando entender que para cosas importantes, por ejemplo, si el hijo se cae en un pozo, etcétera, ¿no? Es permitido trabajar en sábado y deja la opción de que para otras cosas el sábado sea, para otras cosas menos importantes, el sábado sea respetado, ¿no? O sea, la fiesta o la prohibición de trabajar en sábado sea respetada. No olvidemos que actualmente hay, por ejemplo, si no me equivoco, los evangélicos, ellos respetan el sábado, no hacen nada el sábado. Parece que ellos también continúan con esa tradición, ¿no? De respetar el sábado y dedicarlo, según ellos, al Señor, ¿no? No, Marcelo, no. Depende, hay grupos menores de evangélicos, ¿eh? La mayoría de los evangélicos celebran el domingo. Ay, ay, ay. Hay algunos grupos evangélicos que celebran el sábado, pero la gran mayoría celebran el domingo también. Sí. Bueno, yo Los, conozco una señora, los adventistas celebran sábado. los adventistas, creo, bueno, y lo menciono porque conmigo trabaja una señora que es, creo, adventista, y siempre le escucho de que ellos, los sábados, para ellos el sábado es sagrado, ¿no? El resto de gente hace cosas el sábado, hasta trabajan incluso, pero ella dice que no hace nada el sábado y que para ellos el sábado es sagrado, ¿no? Entonces, por eso la pregunta que te hacía, ¿no? Tal vez el Señor se refería a cosas así de concretas y muy importantes, ¿no? Claro, claro, claro. Sí, no, y ojo, no, tampoco no nos confundamos, está bien el punto, Graciano, porque Jesús en toda su vida celebró el sábado, no el domingo. La celebración del domingo como Día del Señor es un tema muy posterior a Jesús, y ya viene del segundo siglo, no en el primer siglo. Entonces, finalmente les digo, si se trata de que de los 7 días de la semana Dios hizo el mundo en 6 y descansó uno, nosotros decimos ya, ese uno que descansó es el domingo. Ese uno que celebramos, que dedicamos al Señor es el domingo. Ese es el sentido, ¿no? Pero sí, lo que dices es cierto. Y Jesús celebró el sábado, el Shabbat, pero con esa tingencia, que tiene mucho que ver con el desarrollo que él hace de la propia ley de Moisés. Recordemos eso, lo vimos cuando estudiamos a Mateo. Jesús dice, yo no he venido a, a terminar con la ley o los profetas, sino a darles pleno cumplimiento.
Entonces, el tema del sábado es un tema en el que Jesús dice, no vengo a discutirlo, vengo a mejorarlo, vengo a darle ya el sentido más acabado. Y entonces, ¿qué se puede hacer en sábado? Y la pregunta que él hace y que hemos repetido varias veces en varios momentos, en varias perícopas, el sábado, ¿el hombre está hecho para el sábado o el sábado para el hombre? Una tremenda pregunta, ¿no? Ahora, ya el tema del domingo lo introduje yo, aprovechando el pánico, porque justamente como dice Graciano, ¿no? Se celebra el sábado, se celebra el domingo, pero sí, Manuel Pablo, pero Shabbat significa descanso, creo. claro, Entonces, claro. todo es Y se por- relaciona con sábado. El nombre sábado viene de ahí, ¿no? ya, pero nosotros como domingo también es nuestro descanso. Claro, También es para nosotros nuestro Shabbat. absolutamente, absolutamente. Si tú quieres ser bien rigurosa, dices mi Shabbat es el domingo. Ujú. Porque aquel Punto, que ¿no? también trabaja, que tiene periodos así, no sé, pues médicos, personas de salud, tienen su Shabbat también, que no necesariamente va a ser un domingo o un sábado, digo, me Sí, pongo claro, dedicado al... sí, tú compensas, ¿no? Tu día de descanso va a ser, imagínate ahora con todos los centros comerciales, que el día domingo es el que más venden, creo. Entonces, descansas lunes, descansas martes, descansas miércoles. A veces incluso te dicen, ya te doy 2 días por el domingo, ¿no? Haces negocio. Pero el sentido del día del Señor es ese, ¿no? Viene desde la creación. Si Dios hizo el mundo en 6 días y uno descansó, ese día de respeto, ese día de distinto. Ujú. Pero los judíos Acá lo hay- llevan al extremo, los judíos lo llevan al extremo de no hagas nada. Ellos ponen, y ustedes pueden investigarlo, cuántos son los pasos que puedes caminar en un día sábado, cuánto peso puedes cargar en un día sábado. Entonces, hay distancias que no son mayores. Ponte de aquí una vuelta a la manzana y se te acabaron los pasos para un día sábado. Entonces no puedes ir más allá. No puedes cargar más que tal peso, no puedes hacer mayor cosa, no puedes cocinar. La comida tienes que haberla preparado el día anterior, dejarlo todo listo. Entonces, contra eso, contra esa rigurosidad, ese legalismo, es que Jesús salta y corrige. Y lo hace San Pablo también en sus cartas, ¿no? Es un poco el sentido de que esto se amarra con los mandamientos, con la ley de Moisés, pero no en el sentido de que Jesús refuta la ley de Moisés, sino que como él dice, le quiero dar pleno cumplimiento. Quiero que se entienda y entendiéndose, que se viva de manera más correcta. Eso es. Pero él dice, no, yo no he venido a abolir la ley ni los profetas, sino a darle. Pleno Porque cumplimiento. Sí, 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 sí. acá, antes de darle pase a los hermanitos que están levantando la mano, acá hay un comentario en el chat que dice, para completar ya esto de acá, efectivamente el sábado lo guardan. Inclusive tuve una empleada que guardaba desde el sol poniente del viernes hasta el sol naciente del domingo. Sí, yo tengo familiares adventistas que sí, ellos son rigurosos en Claro, su y por sábado. eso, Katia, mira qué lindo lo que dice la hermana, porque justamente eso nos ayuda a entender. Cuando nosotros vamos a misa, a veces dices, oye, el domingo me voy a un paseo y más que fijo que voy a perder la misa. Entonces, ¿qué dice la iglesia? Puedes ir a la misa del sábado en la noche. Y entonces la misa desde las 6 de la tarde del sábado ya cuenta como domingo, en ese mismo sentido. Pero en ese sentido, la misa del domingo a las 7 de la noche ya no debería ser, porque es lunes. Entonces, digamos que nosotros nos acomodamos y decimos, no, mi domingo comienza el sábado a las 6, pero es hasta el domingo a las 12 de la noche. Y le robamos varias horas. Pero lo que Solo el tú domingo. dijiste, claro, lo que tú dijiste es lo preciso, es de la puesta del sol a la siguiente puesta del sol. Es la Es lo preciso, ¿no? Sí. hermanita acá. A ver, ahora sí, Eni, ¿puedes activar tu micro, por favor? Ahí está, Gracias, bienvenida. Katia. Buenas Ajá. noches, Manuel Pablo. No quiero quedarme con la duda. Yo escuché una vez que los judíos de hoy día no creen en Jesús como hijo de Dios, sino como un profeta más, y solamente creen en Dios Padre. Eso, por favor, quisiera una aclaración. Muchas gracias. Gracias, Eni. Sí, ese tema lo hemos visto varias veces, lo reforzamos.
Efectivamente, para el judío, mira, un principio, como les he comentado ya, no sé, N veces, hay una ley, la número 1, que está por encima de todas y resume todo, ¿no? Que se llama, le conocemos como el Shema Israel. Shema significa en hebreo escucha, escucha Israel. Escucha Israel, el Señor, tu Dios, es solo uno, es solo uno. Entonces, para el judío, Dios Padre, Yahvé, es Dios, y Dios no tiene hijo. Y si nosotros los cristianos decimos Jesús es hijo de Dios, el judío te dice, no, hermanito, Dios no tiene hijo. Y se acabó la discusión. Ya, si tú quieres agarrarte con un judío, ya agarra tu palo y él su palo y se van a dar en la cabeza. Pero es así de sencillo, ¿no? Para nosotros, el Hijo de Dios, para ellos, Dios no tiene hijo. Y se acabó el tema. Entonces, ¿quién es Jesús? Es un profeta, como tú bien recuerdas, Eni. Ese es para los judíos. En la fe cristiana es diferente y partimos de la Santísima Trinidad. Dios es una sustancia en 3 personas. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y por ahí todo el tema, ¿no? Gracias, Eni. Augusto, ¿puedes Gracias, activar? Manuel Pablo, muchas gracias. Tienes mucha sabiduría y humildad y te agradezco mucho por eso. No, Eni, Y no, no. agradezco a Dios haberte puesto en mi camino. Muchas gracias, me ayudas mucho. Gracias, Eni, pero de verdad que no es, de verdad que no es ninguna sabiduría, ¿no? Esto es bien sencillo y creo que muchos de nosotros lo podemos comentar igual. Pero gracias por tu generosidad. Augusto, ¿puedes activar tu micro? Ahí está. Sobre el sábado también y sobre la celebración de los cristianos el domingo, yo diría que desde el primer siglo ya se veía este cambio, por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, vemos cómo el primer día de la semana, es decir, el primer día de la semana era el domingo, ¿no? Y ahí comienzan a celebrar la partición del pan, ¿no? Que nosotros tendríamos a llamar la Eucaristía, ¿no? Y también se da como una liturgia de la palabra, ¿no? Ahí podemos ver cómo San Pablo, en ese capítulo habla cómo San Pablo da un discurso y habla a sus hermanos, incluso se alarga hasta la medianoche y uno se cae desde las escaleras, ¿no? O sea, ya desde ese tiempo se estaban reuniendo el primer día de la semana. Y por eso continuó la iglesia y se tiene un documento muy antiguo que se llama la Didache, donde se describe una liturgia muy primitiva, ¿no? De la iglesia es muy parecida, tiene muchos elementos, liturgia, la palabra, la partición del pan, la Eucaristía. Entonces, muy parecida a la liturgia actual, ¿no? Y viene de ahí, ¿no? Porque el cristianismo adoptó como día de descanso el día que resucitó Cristo, ¿no? Ya era un cambio, ¿no? Y de ahí viene ya a establecerse, ¿no? Gracias, Augusto. Sí, gracias, Augusto. Pati, ¿puedes activar tu micro, por favor? Sí, yo quería agregar solamente de que yo cuando estuve escuchando la historia del cristianismo que lo estaba dando el padre Aste, comentó justamente como tú dices, Manuel, que se celebraba el domingo justamente porque la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por ese motivo, también por diferenciarse con los judíos, por los impuestos, por varias cosas, y también en sentido práctico decía que ellos también no podían hacer la colecta los días sábados. También en sentido práctico también fue una razón. Eso era lo que dijo, lo escuché, como digo, en la historia de cristianismo. Adicionalmente también quería un comentario que dijo un judío, un youtuber judío, un Bakari en Israel, creo que se llama, que decía, si Jesucristo no vino a abolir, sino a perfeccionar, ¿no? A perfeccionar la palabra. ¿Por qué los cristianos no siguieron, ¿cómo se llama? La ley. ¿Por qué no siguió la ley? Así preguntaban. Claro, Pati, perdóname, es que la seguimos, porque Jesús resume la ley en un solo mandamiento. Es Claro, el sí. mandamiento del amor.
Y eso es nuestro mandamiento. Y entonces, ¿cómo que no lo seguimos? Jesús dice 613 preceptos Era que hacen que demasiado. la vida sea insoportable y que ni el fariseo más escrupuloso puede cumplir con cada uno de los 613 preceptos. Y entonces él simplifica y dice, es uno solo, el mandamiento del amor, que luego, como hemos recordado también, eh, toma nuestro querido San Agustín cuando le pregunta a uno de sus discípulos, ¿no? Maestro, ¿cómo debo vivir para ser un auténtico seguidor de Jesús? Y Agustín le contesta y le dice, ama y haz lo que quieras. El mandamiento del amor. O sea, tú eres libre, haz lo que quieras, pero ¿qué es lo que te pone límite para que eso que quieras hacer? Es el amor. Entonces, si hay cosas que van contra el amor, no las hagas, porque el amor es tu límite. Es una maravilla, es el mandamiento de Jesús. Entonces, yo le diría al hermano judío que comentas, hermano, te doy toda la razón, porque Jesús habla del el mandamiento del amor y ese es el mandamiento que nos guía, ¿no? Ahora, que nos pida que sigamos los 613 preceptos judíos, esa lista tendría que crecer. Ahora que estamos con la tecnología más avanzada, tendríamos que meter algunos y quitar otros, ¿no? Ahora que sabemos que la carne de chancho es la carne más sana y no la más contaminada, en esa época veían al chancho como un animal, al cerdo, como un animal que comía hasta basura, y decías, esa basura me la como yo cuando como su carne. Pero hoy sabemos que por un proceso que no comprendo bien, porque lo puede explicar un biólogo, ¿no? Un médico, pero la sabiduría del chanchito que separa en su carne y separa su carne magra de la grasa. Y entonces cuando tú comes su carne magra, esa carne es más sana que casi cualquiera. Digamos, el pescado azul puede ser mucho más sano, pero de las carnes comunes, la carne de cerdo hoy reconocemos como que es una carne muy sana. Sin embargo, el precepto judío como el musulmán, que se copiaron, dicen no comas carne de cerdo. Ellos tendrían que actualizar su ley porque no hace daño. En fin, nosotros tendríamos que tomar uno de los preceptos que dice lávate las manos hasta para rascarte la nariz. Tendríamos que tomarlo después de la experiencia del COVID. Pucha, que oye, qué lindo mandamiento, ¿no? Mandamiento, lávate las manos, porque el Señor me ha ordenado, me voy y me lavo las manos, y mientras más te las laves, más sano. Yo les comentaba una vez que la Organización Mundial de la Salud concluyó hace ya fácil 20 años, concluyó en un informe muy conocido, que el 80%, miren, el 80% de las enfermedades en el mundo se evitarían si los seres humanos tuviéramos una buena costumbre de lavarnos las manos. Es increíble. 8 de cada 10 enfermedades se evitarían si nos laváramos las manos de manera más adecuada. Entonces regresamos al mandamiento judío, sabio. Hoy ese mandamiento es de Dios, pucha, qué lindo, qué inspirado, ¿no? Qué maravilloso. Que el judío dice, lávate las manos, y no solamente las manos, ¿no? Antes de sentarte a la mesa tienes que lavarte. Y a Jesús le reclaman, oye, tú te has sentado a la mesa sin lavarte. Entonces, esas costumbres, por ejemplo, lavarse las manos es una maravillosa costumbre. No comer carne de cerdo es una tonta costumbre, porque está hoy que comprendemos mucho mejor, comprendemos que la carne de cerdo es mucho más sana que la carne de res, por ejemplo, y no le ponemos ninguna restricción a la carne de res, y sí a la carne de cerdo que es más sana. ¿Por qué? Porque como les digo, ¿no? Veíamos al cerdo comer basura, no, si el cerdo come basura, nos comemos esa basura nosotros, ni hablar, prohibido. Dios dice, no coman cerdo. Entonces así podemos ir analizando y, y el tema se hace muy trabajoso, pero interesante. Finalmente regresamos, el mandamiento de Jesús es el mandamiento del amor y se acabó, y se acabó, no hay más pues. Sí, Pati. Y lo dice clarito en esta perícopa que estamos viendo, cuando habla del sábado, ¿no? Y como explica, porque finalmente el sábado se podría hacer todo que se desprende del amor, ¿no? Tú podrías, ¿no? Como por ejemplo, donde dice se cae a un pozo su hijo, su buey, ¿acaso lo sacas enseguida? Todo lo que se desprenda del amor, estaba tratando de explicar, me imagino Jesús, eso, ¿no? Que todo lo que se desprende del amor de Dios lo puedes hacer el sábado. Claro.
¿No hay más manitos, Manuel? ¿Había No otra hay, persona, creo? Ya no, ya no. no está. Ya, a ver, entonces avanzamos. Tenemos la siguiente perícopa. Cuando alguien te invite a un banquete de bodas, 3 puntos, ¿no? Porque realmente ahí el tema continúa. ¿Quién puede leerlo? ¿Yo puedo leerlo? Claro, Graciano, adelante. Gracias. Cuando alguien te invite a un banquete de bodas y al notar cómo los invitados buscaban los primeros puestos, les dijo esta parábola. Si te invitan a un banquete de bodas, no te coloques en el primer lugar, porque puede suceder que haya sido invitada otra persona más importante que tú. Y cuando llegue el que los invitó a los dos, tenga que decirte, déjale el sitio y así, lleno de vergüenza, tengas que ponerte en el último lugar. Al contrario, cuando te inviten, ve a colocarte en el último sitio, de manera que cuando llegue el que te invitó, te diga, amigo, acércate más, y así quedarás bien delante de todos los invitados. Porque todo el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Gracias, Graciano. Miren, todo el que se ensalza será humillado y el que se humilla será ensalzado. Que tiene tanto que ver con algo que ya hemos leído también en otro evangelio. Muchos últimos serán primeros, ¿no? Y lo resumimos más fácil, decimos los últimos serán los primeros. No en todo, ¿no? Y no siempre, pero muchos de los que se ponen últimos serán los primeros. El que se ensalza será humillado y el que se humilla será ensalzado. Clarísimo, ¿no? Ahora, aplicar esto en nuestra vida diaria es interesante. Nosotros, no solamente que fue un tema del Evangelio, sino en la vida actual. Tiene que ver tanto con la humildad, ¿no? Con esa actitud de servicio, con esa actitud de ceder el sitio. Creo que el mensaje queda bien clarito. A ver, ¿avanzamos? Sí, Graciano. Disculpa que interrumpa, tiene que ver, claro, la actitud de servicio, ¿no? O sea, uno siempre debe pensar en los demás y no necesariamente pensar en uno mismo, ¿no? En primera instancia, ¿no? Ese es el verdadero espíritu cristiano, creo yo. Y también este pasaje me hace recordar a San Francisco de Asís que siempre en su oración él interponía los opuestos, ¿no? Donde haya oscuridad que yo ponga la luz. En este caso, donde haya orgullo, pues luego vendrá la humillación, ¿no? Y donde uno se siente el más pequeño, luego será engrandecido, ¿no? O sea, son la dialéctica de los opuestos, ¿no? Claro, claro, gracias, Graciano. Yuli, ¿puede activar su micro, por favor? Gracias. Todos los seres humanos tenemos una tendencia innata a querer, por nuestro ego, a querer ser los mejores, a querer ser los más importantes, a querer ser los que llamamos la atención. Y esto también en el mundo, digamos, se nota en las personas que buscan exhibirse con el mejor auto, exhibirse con, qué sé yo, tirar la, tirar la casa por la ventana en fiestas y dárselas de que tienen mucho, o dárselas de que saben mucho, o cualquier cosa que nos ayude a sentirnos mejores o superiores a los demás, y es algo que es tan, tan intrínseco en nuestra humanidad que a veces ni siquiera nos damos cuenta. Y sería bueno que cada uno sea consciente, porque muchas veces de manera hasta inconsciente lo hacemos. Y hay que estar muy, muy atentos los cristianos para evitar esto. Gracias, Juliana. Y me hace pensar, mira, tu intervención, algo que pasa en nuestras parroquias, ¿no? Y es motivo de división
entre hermanos católicos de una misma parroquia que se supone formamos una comunidad. Pero la comunidad se empieza a partir cuando estas cosas, ¿no? Y llaman Esos egos, ¿no? Esos egos, como dice Juliana, esos egos que aparecen y yo quiero ser la primera, yo quiero ser el primero, que me reconozca el párroco, que me reconozca, que me ponga en el coro, que me ponga como lector, que me ponga en tal grupo, que me ponga en el otro, que mencione mi nombre. Entonces, eso origina divisiones, porque fomenta celos. Sí, es bien importante. Y entonces el tema es bien actual. una vez escuché que decía la soberbia disfrazada de... Claro, claro, Katy. Ujú. Sí, se ve mucho. Guillermo, ¿puedes activar tu micro, por favor? Gracias. Buenas noches. Bueno, Manuel Pablo, esto se veía en la época de Jesús también, porque está dentro del ser humano, como dijo la hermana, tenemos el amor y el egoísmo, y a veces le damos mucha más cabida al egoísmo que al amor. Acordémonos de la madre de los hijos del Zebedeo, que le pide a Jesús que lo siente a uno a su derecha y a otro a la izquierda, y eso origina que los demás se sientan mal con los hijos del Zebedeo, que ellos no habían pedido nada, pero era la mamá la que quería eso para sus hijos, ¿no? En una actitud típicamente de naturaleza humana, al desnudo. Qué Y bien, eso es lo que... qué bien y eso, recordado, Guillermo. Qué bien recordado, y yo solamente puntualizo y digo, y recordemos quiénes son los hijos de Zebedeo. Nada menos que Santiago y Juan, dos, Juan, dos de los tres más cercanos a Jesús, porque Jesús tiene 12 apóstoles, pero de los ajá, 12 hay tres que son ya recontra más cercanos, que son Pedro, Santiago y Juan. Y, Pedro de, y dos hermanos. y Pedro y los otros dos son hijos de Zebedeo, lo que tú dices, Guillermo. O sea, mira qué cerca estaban eh, viene tan a colación tu comentario. Sí, excelente. La mamá mira cómo los quiere poner y cómo origina celos en los demás, ¿no? Completamente. Y yo, Gracias. y yo tengo, no, gracias a ti, y yo tengo una posición que solamente comento, pero no quiero profundizar porque de verdad que nos llevaría por otro camino, pero es un poco el tema relacionado con la traición de Judas. Y contra lo que escucho muchas veces, para mí, ya una perspectiva más psicológica, para mí el problema de Judas es un problema originalmente de celos, que tiene que ver con esto. Judas se sentía el más inteligente, y lo era, el más preparado, y lo era. ¿Y por qué no le dan el primer lugar? Y cuando Jesús escoge a Pedro, cuando Jesús invita en la transfiguración y en otros acontecimientos que son los más relevantes, están Santiago y Juan junto con Pedro, Juan, su discípulo amado, el jovencito a quien Jesús tenía, por quien tenía predilección, María Magdalena, una mujer que estaba pues a los pies de Jesús todo el tiempo, aunque la Biblia no lo menciona mucho, y Judas el inteligente, el preparado, el que tenía más clase, entre comillas, marginado, se sentía marginado, celoso. Y yo por allí digo, ¿no tendrá que ver un poquito su traición, entre comillas? Ese despecho, ese despecho de un hombre celoso, en fin, pero lo dejo ahí porque es un tema enorme, ¿no? Pero, porque las 13 monedas, ya también yo me chupo el dedo, ¿no? No, 13 monedas que él va y devuelve, y no es un tema de dinero, como algunos lo quieren presentar. Para mí es un tema más profundo, que tiene que ver, como dicen ustedes muy bien, con el alma humana y con nuestras miserias, ¿no? En este caso, con ese tema tan sufrido y tan vivido que es los celos. Me merezco más, me merezco el primer lugar y no me lo estás dando. Tú no me reconoces, tú pones a otros antes que a mí. En fin, es una posición mía, pero con cargo a que yo mismo lo siga meditando, ¿no? Manuel Pablo, pero ahí en ese celo de Judas,
Es el celo, creo yo, y tú lo debes saber mejor como psicoterapeuta, es una manifestación del egoísmo, porque una persona que no es egoísta y que es más amorosa que egoísta, se da cuenta que no debe darle cabida a su celo, porque él, en todo caso, sabiéndose y esto, tenía que ser reconocido por Jesús él, en eso. No tenía él que decir, yo soy el más preparado, soy el más inteligente, etcétera, etcétera. Además, yo particularmente creo que a Judas en algún momento el, el tentador, el enemigo, lo tentó y se lo ganó. Sí, Encontró un caldo de cultivo fácil y él cayó, pero enterito, ¿no? Eso es lo que creo yo. sí, sí, de acuerdo, de acuerdo. Miren, como un tema va jalando al otro, tenemos para darle, pero durisísimo, ¿no? A ver, vamos avanzando. Cuando ofrezcas una cena, invita a los pobres. Yo les adelantaba, esto es muy de Jesús, pero también muy de Lucas. Lucas tiene, en el sentido de la iglesia actual, una predilección por los pobres. Tanto así que en la bienaventuranza primera, cuando Mateo dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos será el reino de los cielos, Lucas va a escribir, bienaventurados los pobres, porque de ellos será el reino de Dios. ¿No? Entonces, es mucho más enfático en el tema de la pobreza. ¿Quién puede leerlo, por favor? Yo leo, Gracias. Adelante, hermanita. cuando ofrezcas una cena, invita a los pobres. Después dijo al que lo había invitado, cuando des un almuerzo o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos. No sea que ellos te inviten a su vez y así tengas tu recompensa. Al contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los paralíticos, a los ciegos. Feliz de ti, porque ellos no tienen cómo retribuirte, y así tendrás tu recompensa en la resurrección de los justos. Gracias, Eni. Clarísimo, ¿no? Clarísimo el mensaje. No sé, Katia, si alguien quiere comentarlo, que está tan clarito. Y si no, avancemos, aunque sea un hito más. Graciano, a ver, Graciano, adelante. Graciano. Y hay un comentario en el chat también. Antes de darte el pase, Graciano, para no salir del temita, esto de Judas que estás comentando dice, creo que es un tema de celos, egoísmo y humildad. Lo que Sí, pone. sí, claro, sí, sí, de acuerdo. Ujú. Ahora sí, Graciano, active su micro, por favor. Gracias. Yo tenía una consulta en esto, Manuel Pablo. O de repente es un comentario también de mi parte, ¿no? Yo creo que en este caso, pues no se les está dando toda la importancia a los pobres, o sea, no significa que lo único bueno es ser pobre, ¿no? No dice nada en contra de los que no son pobres, ¿no? Sino que lo que está tratando de enseñarnos es una actitud de reconocer a la gente que, entre comillas, vale menos, ¿no? Por más que una persona sea pobre en cuanto a que no tiene casa, que no tiene carro, que no tiene terrenos, eso no tiene ninguna importancia, sino lo que nos trata de decir es que lo que hay que ver es qué cosa hay en el corazón de la persona, es lo más importante, ¿no? Qué actitudes tiene, qué piensa, ¿no? Cómo actúa, y que no nos fijemos tanto en lo material, ¿verdad? Y también yo sospecho que en pasajes como este es donde se basa o se basaba el corriente religiosa que hubo hace algunos años de la opción preferencial por los pobres, ¿no? Que recuerdo mucho al padre Gustavo Gutiérrez, que fue uno, si no me equivoco, el creador de esta corriente religiosa. De repente ellos utilizaron o interpretaron muy pegados literalmente al texto bíblico, ¿no? Como por ejemplo, ¿no? De todas maneras, acá se da preferencia a los pobres, ¿no? Si haces un banquete, no invites a nadie más que a pobres, ¿no? Entonces, tal vez hubo por ahí
interpretación muy literal de estos textos y de ahí nació esa corriente de la opción preferencial por los pobres que no fue bien acogida en la Iglesia Católica, ¿no? Claro, sí, Graciano, de acuerdo contigo, y que sigue siendo, ¿ah? Porque no ha perdido ni un milímetro. Esa opción preferencial por los pobres sigue siendo una línea maestra de la iglesia, sigue siéndolo. Claro, no en la línea de Gustavo Gutiérrez, que lleva el tema un poco más allá con su teología de la liberación, es entrar a otro terreno. Pero la opción preferencial por los pobres, sí, de todas maneras, ¿no? Y el fondo del asunto es, me encanta cuando dice, hay una actitud detrás, y esta actitud es la de compartir, ¿no? La de compartir, la de ser solidarios, la de ser compasivo, sufrir con el otro, ponerte en el lugar del otro. Entonces tú no puedes ser indiferente al sufrimiento del otro y pasar delante de alguien que se muere de hambre y simplemente no existe. Esa sensibilidad, ese compromiso, esa compasión, eso es lo que te invita a esto, ¿no? Perfecto. Manuel Pablo, Guillermo, adelante. cuando se preguntan por qué la preferencia por los pobres, porque todos tienen necesidades, el que no es pobre también tiene necesidades, pero el pobre las tiene más que los demás, es el que necesita más. Por eso es que la preferencia de Jesús es por los pobres, y esa es la que tiene que ser la preferencia de la iglesia. Y bueno, los enemigos, cuando hay un sacerdote o un obispo o un papa que muestre su preferencia por los pobres, inmediatamente le cuelgan el San Benito de comunista o caviar o Sí, cualquier otro adjetivo, ¿no? sí, sí. Pero eso no es más que una reacción biliar de las personas que en el fondo tienen sus opciones bien definidas y pobres en el sentido de lo que van a padecer si es que no se rectifican. Porque aquí recuerdo otra perícopa de este capítulo que has puesto, donde lo puedes poner el cuadrito, A ver. que No, está y- Guillermo claramente la del rico y el pobre Lázaro, ¿no? sí, pero claro, ese es el capítulo más demostrativo, ¿no? Porque el rico Pulón se muere y se va a donde le corresponde y, y ahí le ruega pues al Señor que lo envíe al pobre Lázaro para que le testimonie a sus hermanos para que no sigan la misma suerte de él, ¿no? Eh, es eso, ahorita me acabo de acordar lo que quería decir, pero ya se me fue otra vez. En el afán de los pobres, porque son los que más necesitan, está la esencia del amor misericordioso de Dios, porque el pobre no tiene quien abogue por él. Y por eso es que vemos que los políticos hoy día, hablando de nuestro país, pero de cualquier otro lugar, lo primero que quieren es comprárselo, y ahí está la metodología del tupper, ¿no? Claro. Correcto. Pero lo único que yo les pediría, porque me parece interesantísimas las posiciones, pero no olvidar la aproximación que hace Mateo cuando habla de acuerdo a la traducción, pobres de espíritu o los que tienen espíritu de pobres. Entonces, darle ese complemento me parece para no limitar el tema solamente a la pobreza material, porque hay los que son pobres de espíritu que son más tristes todavía, ¿no? Entonces, sí, estamos. Ahí Hay una, está la respuesta al comentario en el chat, Manuel, gracias. Eso te lo iba a decir. perdón, perdón, Katia, ya me Perdón. acordé, Pablo, había leído una perícopa, no sé si de esto del anterior capítulo, sobre que nos esforcemos por entrar por la puerta angosta. Ese es el kit del asunto, porque la puerta de la perdición es grande y es bien fácil pasar por ahí, pero la puerta angosta cuesta mucho trabajo y mucho sacrificio, y eso es Ajá, lo que tiene, y eso es lo que nos asegura la salvación. ajá, gracias.
El que persevera se salvará, dice pues. Augusto, ¿puedes activar tu micro, por favor? Eh, yo creo que no debemos limitar la opción de la iglesia solo a los pobres, sino a los que sufren, ¿no? Aquí en la perícopa que acabamos de leer, no solo limita a los pobres, sino en general a los que sufren, que incluye a los pobres, sí, pero no son los únicos, ¿no? Entonces, hay incluso personas que pueden ser ricas, pero que sufren más, pueden estar sufriendo más que un pobre. Es que yo creo que es algo, hay algo de cierto en que Dios le da a cada uno lo que puede soportar, ¿no? Tal vez esa persona es rica y de repente tiene una depresión terrible, porque bueno, si fuera pobre y tuviera esa depresión, probablemente se hubiera suicidado, ¿no? Eh, entonces a cada uno le da lo que debe soportar y cada uno, y la iglesia yo creo que va más al sufrimiento, a una opción preferencial por el sufrimiento al que sufre, ¿no? Gracias, Augusto. Graciano, ¿puede activar su micro, por favor? Ok, gracias y disculpen que sea tan insistente, pero yo preferiría y sugeriría no perder de vista que nuestra iglesia es universal, es para todos, ¿no? Y si nosotros seguimos el principio o el mandamiento más importante de Cristo, que es amarnos, el amor, entonces el amor sí puede englobar y considerar a pobres y a ricos, ¿no? O sea, el amor no distingue entre pobreza y riqueza, ¿no? Por eso es que hay mucha gente, muchos incluso dentro de la iglesia, que no están de acuerdo con la preferencia a los pobres. Porque entonces, ¿qué pasa con los que no son pobres? ¿No? Todos somos, ante los ojos de Dios, somos iguales, porque Dios no ve la materia, sino Dios ve el corazón, ¿no? Si nosotros nos fijamos solo en el corazón, entonces todos estamos dentro del grupo de Dios, dentro del grupo de la iglesia, ¿no? Entonces, más bien yo diría, pues, darle al que más necesita, darle lo que necesita, ¿no? Y al que más tiene o menos necesita, darle menos, para ser más equitativos, digamos, ¿no? Pero la iglesia es universal y el principio del amor es para todititos, ¿no? Gracias. Y gracias, Graciano, y es lo que les decía, pues, o sea, no limitar a la pobreza material, porque también hay pobreza espiritual. Y por eso cuando leemos en la primera bienaventuranza en Mateo, las recordaba y las repito, bienaventurados los pobres de espíritu, o en otra Biblia leemos, bienaventurados los que tienen espíritu de pobre. Entonces la pobreza es material, pero también la pobreza espiritual, la pobreza de carácter, que es tan dramática también. Y como me acuerdo de la Madre Teresa que decía que hay pobres ricos, porque sufren mucho, aún siendo ricos, Claro, aparte, y están perdidos y necesitados de más amor que los demás. acuérdate de la telenovela de hace un montón de años, los ricos también lloran, ¿no? Claro, claro, Verónica Castro. sí, claro, claro. Julie, ¿puede activar su micro, por favor? Solo para redondear todo lo que han dicho, recordar que en la época de Jesús, los lisiados, los paralíticos, los ciegos y los pobres, además, eran marginados y despreciados por la sociedad. Entonces, es integrar justamente en nuestro corazón a los que son marginados y despreciados por la sociedad. Que eso puede incluir ricos, pobres, políticos, prisioneros, qué sé yo, toda clase de gente que es despreciada o marginada por alguna razón, por una enfermedad mental, por una forma de pensar, por qué sé yo. Ujú. Gracias, Juliana. Y hace recordar no solamente el tiempo de Jesús, que es propio, pero también desde antes. Cuando David iba a conquistar la ciudad de Jerusalén, que era una ciudad jebusea, y que tenía muros no tan grandes como los que hizo David, pero ya tenía sus muros, el jefe jebuseo, cuando le informan del asedio de las tropas de David, él responde muy soberbio y dice, con cojos y con ciegos defenderé esta ciudad. Miren lo seguro que se sentía. Entonces,
él pone a sus huestes a defender la ciudad en la parte alta del muro, y entre ellos a cojos y a ciegos. Se sentía tan seguro, ¿no? Y por eso luego es que entonces, cuando Jesús hace tanto trabajo con cojos y ciegos, es una respuesta a el judaísmo, al sentimiento israelita de tiempos de David. O sea, un poco jalando más todavía. Es bien interesante. Pero de acuerdo, entonces, estamos... Miren que nos ha ganado la hora. Hay 41 ya. Y así son en la hora. Vamos a quedar aquí. Dichoso el que participe en el banquete del reino de Dios, ¿no? Aquí nos quedamos para comenzar la próxima, ¿les parece? Voy a marcarlo para recordar y no. Ahí está. ¿Ok? Katy, aquí quedamos entonces. Gracias, Manuel Pablo. Gracias, hermanitos. Ah, qué bonita la clase para repasarla nuevamente. Pero tenemos que, como siempre, darle nuestro agradecimiento al Señor, porque Él fue que nos trajo acá, allanó nuestros caminos y hoy día nos instruyó y nos preparó para poder nosotros ser ese árbol. Me acuerdo siempre de la clase anterior que estaba mirando, para poder, ¿no? Crecer con esa fuerza, ese dinamismo a donde estemos. Entonces, hoy día la oración la va a hacer Marisol. Entonces, vamos a ponernos nuevamente, sigamos, sí, que estamos en presencia del Señor. Entonces, empecemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor Jesús, te doy gracias en nombre del grupo de estudio por este bello espacio que nos concedes para avanzar en conocer y en meditar el Santo Evangelio según San Lucas, con la dirección y gran disposición del profesor Manuel Pablo. Tu palabra, Señor, nos ilumina y ayuda a seguir este camino cuaresmal en el cual vamos interiorizando tus enseñanzas para mejorar día a día nuestra vida y sobre todo para alcanzar una fe madura que nos permita ser ejemplo para nuestras familias y para quienes nos rodean. Asimismo, para servir a Dios y al prójimo. Digamos todos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No es caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Y a ti, Madre Celestial, te pedimos, dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre que eres, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.